No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy traigo con ustedes esta aportación muy interesante o sumamente interesante, ya que en este vídeo vamos a analizar un vídeo que se presentó dentro de la página virtual de los Testigos de Jehová, que hace referencia al corazón completo que debe mantener un sectario testigo de Jehová. Bien, por cierto, un comentario adicional o como un breve paréntesis: hace unos días presenté con Areli una información muy interesante acerca de los plagios de la Biblia. Hay algunas personas que incluso nos han tildado como si fuéramos ignorantes. Lo que nosotros aludimos en un momento dado es a la apertura de criterio, a la apertura de análisis, a la apertura de investigación. Y es que si bien existe un sentimiento muy arraigado en relación a la Biblia, sin embargo, las personas no se han dado la oportunidad de poder investigar a fondo acerca de lo que implica este libro religioso que se centra básicamente dentro de esta religión denominada el cristianismo, dentro de sus múltiples facetas o dentro de sus múltiples confesiones. Pero bien, un tema interesante que posiblemente requiera de un análisis mucho más profundo aún, incluso dar datos bibliográficos. Algo que aprendí durante un tiempo cuando hice una tesis es que las bibliografías o los datos bibliográficos o los datos referenciales son muy importantes para que las personas o incluso aquellos que van a analizar una tesis, una obra de consulta, un libro, pues tengan en dónde soportarse o incluso decir: ahora entiendo de dónde está informándose esta persona. Y obviamente estamos hablando que tampoco es un plagio. Estamos tomando como un tema de referencia para poder analizar algo que queremos transmitir. Pero bien, eso lo veremos más adelante. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de este vídeo que en un momento dado refleja lo que hace la secta coercitiva de los Testigos de Jehová en relación a la coerción, en relación a la fractura que genera precisamente dentro de la sociedad, que hace referencia a la parte conductual que tienen los Testigos de Jehová en relación al tema de premios y castigos, a la forma incluso de discriminar a ciertos miembros de la congregación, porque de otra manera no se puede ver. Si un testigo de Jehová nos dijera que esto no es una discriminación, definitivamente lo reprobaríamos, porque este es un tema de discriminación, el de segregar a alguien a un lugar, puesto que no ocupa la misma posición favorecida que el resto de la congregación o el resto de la secta o el resto de la iglesia, como lo quiera denominar, pero al final de cuentas es un tema de discriminación o incluso segregación. Pero bien, este vídeo enmarca muy claramente el hecho de que cuando un miembro de la secta se retira, se aleja, lo que provoca o lo que produce en un momento dado es que los líderes religiosos dentro de sus políticas le generen un ostracismo brutal al miembro que no se centra o no acata a las políticas de la misma secta. Pero bien, vamos a ir analizándolo poco a poco y vamos a llegar a toparnos con un dato muy interesante dentro del desarrollo de esta aportación que precisamente la hace la JW, se exhibe completamente. Por cierto, un dato también que lo puedo poner como paréntesis: hace algunos días escuché por parte de Glenn, de nuestro gran amigo activista del Perú, que este vídeo posiblemente sea borrado. No sé realmente, porque mis aportaciones no son continuas debido a temas personales, pero quiero reaccionar a este vídeo y también saber cuál es su opinión, su comentario a este respecto. Pues sin más dilación, amigos, demos inicio a este análisis. Me llamo Gabriela. A Ben y a mí siempre nos ha gustado ir a las reuniones. Pero últimamente no ha sido fácil. Nos falta algo. Nuestro hijo.
Era como estar viendo una película, como si no fuera real. No podía creer lo que nos estaba pasando. La integración familiar, hablemos sobre ese tema. ¿Qué tan importante es la integración familiar dentro de la sociedad? Hoy en día, derivado de por ejemplo, de ciertas situaciones que se le presentan a los jóvenes o se le presentan a aquellas personas con una mente que todavía no está madura para poder enfrentar la vida solos, y me refiero a niños y adolescentes, y por qué no decir también a jóvenes, sin olvidar en algunas ocasiones de adultos que todavía no han sabido sobrellevar su vida o no han sabido controlarla, conduciéndolas más que nada por ciertas, conductas que de alguna manera refleje dignidad y honra para sí mismos. Pero bien, no hablemos sobre ese tema que pudiera parecer muy moralista. Al final de cuentas, cuando hablamos de que una sociedad está conformada por familias, lo que se pretende en todo momento es que la familia siempre esté integrada, o por lo menos en aquellos momentos en que se requiere mantenerse unidos. Sin embargo, también las asociaciones religiosas o las sectas se preocupan por la integración, pero desde otra perspectiva. Es decir, se preocupan por integrar a las familias bajo la manipulación o bajo la coerción. Y es que a través de ciertas creencias en donde los mismos líderes religiosos manipulan la interpretación de la Biblia, y esto cabe señalar un punto muy importante en forma de asterisco, digamos al pie de página, cuando decimos que las sectas se preocupan por integrar a través de sus enseñanzas religiosas, pues de alguna manera lo que se pretende o lo que pretenden estas mismas sectas o incluso asociaciones religiosas es manipular información para mantener a las mismas familias integradas. Un tema que les debe de costar mucho trabajo, ya que si en un momento dado algún miembro de esta familia de las que pretenden integrar, pues se desvía por el buen camino, entonces tendrán que tomar o asumir acciones pues muy fuertes en contra de ese miembro, y lamentablemente el resto de esa familia está totalmente absorta con las creencias y enseñanzas equivocadas de la misma asociación o secta, pues prácticamente lo que genera es la fractura. Pero bien, vamos a ir poco a poco sobre este tema, ya que como podemos ver aquí, la mamá está muy preocupada por su hijo, y este hijo al parecer se está portando un tanto rebelde. La presión que ejercen los padres testigos de Jehová sobre sus hijos puede ser muy fuerte, y esto está relacionado con el tema de la coerción religiosa. En otras palabras, está relacionado con las mismas creencias, ya que una persona no tiene, escúchenlo bien, no tiene que vivir desapegada de las creencias, porque hay un tema de juicio a futuro, esto es lo que enseñan las sectas, en este caso los testigos de Jehová, en donde ese miembro de la familia puede perderse por la eternidad a través de la destrucción. Un tema muy fuerte en donde las familias están temerosas como lo está esta mujer. Pero sigamos con esta información, amigos. Y se va. Sufre la familia. Leví, nuestro hijo, ya no era testigo de Jehová. Uf, qué fuerte. Uno de los grandes temores que tienen las familias testigos de Jehová cuando están integradas dentro de esa secta o asociación religiosa, como usted lo quiera tomar, al final de cuentas es una secta, es la expulsión de un miembro de la familia. El que un miembro de la familia ahora niegue en todo momento ser testigo de Jehová, o incluso, o peor aún, dejar de creer en este libro que lo consideran como sagrado, la Biblia. Entonces, ese es la peor condena de una familia.
Los ancianos y los demás hermanos fueron muy comprensivos y nos apoyaron mucho. Ellos lo vieron crecer, dar su primer discurso y bautizarse. Esto me recuerda mucho a la vida de... Estos son casos de la vida real, de alguna manera, porque son casos de la vida real. Definitivamente eso no lo voy a poder negar. Y me refiero al tema de manifestar el dolor que sienten, pero hay que recordar que esto es una manipulación sectaria. O más bien dicho, cualquier asociación religiosa produce o provoca precisamente este tipo de sentimientos en los mismos adeptos. Pero bien, al final de cuentas, hemos platicado ya el activismo vez tras vez, que las asociaciones religiosas generan una dependencia, o yo diría una codependencia por parte de la familia a la misma asociación religiosa, o también en relación a aquellas familias que tienen la misma creencia. Entonces, hablar acerca de que una persona, un miembro de la familia, quiera tomar otro camino es un tema como si fuera un delito, algo muy terrible. Entonces, las familias sufren indeciblemente sobre esta pérdida de un miembro de la familia porque se ha desviado por el buen camino. Entonces, esto más que nada es por el tema de la codependencia que la misma secta ha generado en la mente de los mismos miembros de una familia cuando alguien se retira definitivamente. El padre recuerda la infancia de su hijo, la madre llega al cuarto del que era su hijo. Estaba destrozada. Leví me decepcionó cuando dejó a Jehová, pero estaba más decepcionada de mí misma. Sentía que le había Leví es el nombre del hijo de esta mujer o de esta familia, por ejemplo, de esta pareja que se había retirado de la asociación, o como dirían los testigos de Jehová, de la verdad. Esto indica en un momento dado que el niño o el joven había decepcionado a la mujer. Es decir, tú como persona decides algo para tu vida, para ti mismo, para que tú seas feliz, logres los objetivos de tu vida o logres el éxito de tu vida, pero personal. Pero si ese objetivo, esa meta, la quieres o quieres que la compartan otras personas de tu misma familia, entonces ahí ya hay un problema. Porque al final de cuentas, los logros y las metas deben de ser totalmente personales. No las debes de compartir con el resto de la familia. Vamos a poner el ejemplo para que sea mucho más claro. Papá y mamá son médicos. Y de repente dice, mira, como papá, como yo, que soy tu papá, y tu madre, somos médicos, incluso los abuelos son médicos, tú, y se refieren al hijo, tú también tienes que ser médico. Porque si no eres médico, me vas a decepcionar. Los logros y los objetivos van a ser, pese a haber una integración familiar, tienen que respetarse de aquellos objetivos y logros que sean individuales. Es decir, los logros y objetivos grupales o colectivos pueden funcionar en ciertas ocasiones de forma temporal, pero no permanente. Y tu felicidad, ¿sí?, o la felicidad de otra persona no va a depender que también tú seas feliz, o no va a derivar en que tú seas feliz. Es decir, cada quien debe buscar sus logros, cada quien debe buscar sus metas, cada quien debe buscar sus objetivos, y cada quien a través de eso, porque tú estás convencido de ello, vas a lograr tu felicidad. De lo contrario, entonces vas a frustrarte. Ese es el tema, y es lo que manifiesta. Miren, más claramente, vamos, aquí la secta de los testigos de Jehová se puso la soga al cuello solitos. ¿Cómo es el comportamiento de las sectas que tratan de actuar de forma colectiva en todo momento? Y si alguien no hace lo que se dispone dentro de las políticas, entonces esto ya no funcionó. Y está triste en este caso, como en este caso papá y mamá,
porque el niño pues, simplemente no quiso seguir los pasos de los papás. Qué terrible, ¿no? Entonces, los papás y mamás, válgase la expresión, deberían de respetar, en pocas palabras, los padres deberían de respetar la decisión de un hijo cuando éste dice, ya no quiero seguir dentro de este lineamiento de reglas o principios que no me convencen. Me lo impusieron cuando era pequeño, sí, pero hoy que tengo ya un criterio formado, que soy un hombre, o en este caso una mujer, digamos, en el caso que fuera, entonces, pues prácticamente deberían de respetar su decisión. Sin embargo, las sectas actúan bajo coerción. Entonces no se le puede llamar que es una religión. Hace un momento yo lo mencioné como si fuera una religión para no herir sensibilidades, pero en realidad el movimiento religioso o el movimiento de los testigos de Jehová, más que religioso, es sectario, así de sencillo, ¿sí? Para ser más claros y directos. El movimiento de los testigos de Jehová, con la conformación de creencias, más que religioso, es sectario, definitivamente. Pero estaba más decepcionada de mí misma. Sentía que le habíamos fallado de algún modo. Fallarle, de nueva cuenta, fallarle. ¿Por qué incluyes de aquello que tu hijo no está convencido, que tu esposo no está convencido, que tu esposa no está convencido, que tus nietos no están convencidos? Cada quien tiene sus propios logros y cada quien va a ser feliz a su manera. Así de sencillo. A veces pensaba, ¿cómo estará? ¿Le irá bien? Ya eran días muy difíciles, pero luego la situación empeoró. Yo sabía lo que la Biblia dice sobre... Tal como comenté hace un momento, esto es prácticamente basado en una historia real, sí, o por las cosas que se logra ver repetidamente dentro de una secta, en este caso la de los Testigos de Jehová. Pero esto está producido. Como en ese momento ella entra al cuarto, algo como de manera coincidente, y de repente su hijo le llama. Aquí viene un tema muy grave. Cuando una familia testigo de Jehová, por ejemplo, le genera ostracismo, este tema de segregación a su propio hijo, en este caso, como lo estamos viendo en esta escenificación, pues prácticamente lo que viene a la mente de la persona, si es que es muy religiosa, por ejemplo, o está muy metida dentro de esta secta, puede ser que condene la imprudencia del hijo de hablarle a la madre. Quien sabe que en esa situación o estatus de expulsado no se le debe de hablar a nadie que tenga el favor de la deidad. Sin embargo, eso lo pensaría una persona que está muy inmersa dentro de la secta. Sin embargo, una persona cuerda, totalmente bajo un buen juicio, va a determinar que la acción que hace la mujer al no contestarle a su hijo generará en un momento dado, o tener un contacto más presencial, puede tener consecuencias meramente graves. ¿Y a qué me refiero? Al hecho de que si de repente el hijo le hubiera hablado porque hubiera tenido un accidente o una enfermedad y requiriera del apoyo de sus padres, y estos no contestaran a su petición o a su solicitud, pues prácticamente la situación más adelante, en caso de que éste muriera, pudiera ser de reproche de conciencia para la misma familia. ¿Sí? No sé si logro explicarme. Realmente este tema tiene una consecuencia de peso brutal. Es como el efecto de la gravedad, no lo vas a poder evitar. ¿Y a quién vas a culpar? ¿Vas a culpar a tu propia conciencia o vas a culpar el haber seguido preceptos de ciertos líderes que más tarde te darás cuenta que te mintieron en todo aspecto, en todo momento, con tal de sacar simplemente dinero, porque en eso consisten las religiones? Ya en alguna ocasión en mi cuenta de Facebook, algo que Facebook no quiso compartir, fue acerca de lo que dijo la doctora Polo en este programa que tiene de juicios allá en Miami, en la Florida, de los Estados Unidos, en donde ella comentaba acerca de que el cristianismo ha servido como una forma de negocio para personas que buscan simplemente un bienestar económico. Pero lo aclaró correctamente. El cristianismo es un negocio, definitivamente. Y en eso consiste precisamente el cristianismo, incluso de los testigos de Jehová. Pero bien, sigamos analizando este vídeo. Yo sabía lo que la Biblia dice sobre dejar de mezclarse en la compañía de cualquiera que no cumpla con las normas cristianas.
pero no me imaginaba lo duro que sería obedecer ese mandato. Aquella noche, un hermano habló sobre el ejemplo de los hijos de Coré. ¿Por qué con Areli la vez pasada platicábamos acerca de los plagios de la Biblia? Bien, ¿por qué fundamentar? Por ejemplo, a veces es cierto que a veces fundamentamos, digamos, ciertas enseñanzas de vida de fábulas. ¿Qué son las fábulas? Relatos acerca de lo que hacen animales y que dejan una enseñanza de vida, la moraleja. Pero en este caso es algo muy similar. Por ejemplo, leer la Biblia para mí es como una narrativa que no tiene fundamentos, pero que si al final de cuentas alguien le quiere tomar un sentido o buscar, digamos, una moraleja, por llamarlo de alguna manera, pues que lo haga, ¿no? Al final de cuentas hay que considerar que la Biblia es mitológica, también tiene fábulas, por ejemplo, el que un asno hable, o que una serpiente hable, o que incluso, por ejemplo, una serpiente llamada también dragón, ¿verdad? Y que después también se llama Diablo y Satanás, un tema meramente mitológico, pues de alguna manera, pues pelee por la, digamos, en contra de la herencia espiritual de los cristianos, ¿verdad? Pero bien, ese es un tema, por ejemplo, en el que el cristianismo está inmerso en creencias meramente absurdas, ¿sí? Y tengo que ser así porque de alguna manera tengo que manifestar lo que correctamente pienso, de lo que he investigado y de lo que he estudiado, no hablo al aire. Sin embargo, muchas personas, por ejemplo, hacen caso total, completo, desbordan de confianza precisamente en este libro, pues llamado la Biblia, que no tiene ningún sustento, ningún soporte histórico y también, pues que está lleno de plagios. Pero bien, si eso quiere la gente de esa manera vivir, no podemos hacer absolutamente nada. Los logros son personales o los objetivos son individuales. Una historia que nunca ocurrió. Jehová confirmó que el líder de su pueblo era Moisés, no Coré. Cuando se dio la orden de apartarse de las tiendas de los rebeldes, ¿qué harían los hijos de Coré? ¿Serían más leales a su familia que a Jehová? La Biblia dice que permanecieron leales a Jehová y recibieron bendiciones por ello. Una historia que yo le llamaría mejor, más centrada como una narrativa de judíos, bueno, en ese tiempo eran israelitas. Judíos se les dio este término mucho más adelante, bajo la situación en que Judá fue el único, según la única zona o población que subsistió después de que Asiria pues prácticamente absorbe al norte, pero bien, a la parte norte de población israelí. Sin embargo, el tema aquí es de que una narrativa histórica sobre esa forma de manifestarse o rebelarse en contra de un liderazgo llamado Moisés, pues prácticamente generó que fueran castigados los hijos de Coré por sublevarse o ponerse rebeldes en contra del líder. Pero al final de cuentas sabemos que hoy día, si alguien quisiera tomar a la historia de Israel como un hecho para seguirlo, pues veamos lo que está pasando hoy actualmente, a ver si realmente apoyan a Israel, porque estamos hablando de Israel, el pueblo escogido de la deidad. Bendiciones. Sigamos más adelante. Después de la reunión le dije a Ben que Leví me había enviado un mensaje. Le conté todo. Le confesé que lo extrañaba muchísimo. Pero también le dije que quería ser leal a Jehová, como los hijos de Coré. Ben me dijo que él mismo luchaba con sentimientos parecidos. Pero luego dijo algo que yo no había pensado. Que si nos interponíamos entre Leví y la disciplina que necesitaba, iríamos en contra de la intención de Jehová de mostrarle su amor. ¿Qué pasaría? Aquí hay dos puntos. Si usted no hubiera leído nunca la Biblia,
¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted nunca hubiera leído la Biblia? Sencillo. No hubiera deducido que hay una disciplina por parte o derivada de ese libro sagrado. ¿Quién sabe? Digo, bajo ese supuesto. Los principios de conducta, posiblemente de otro tipo de líderes religiosos, posiblemente de otra confesión que no fuera cristiana, serían digamos, los principios de valor fundamental para la disciplina de una familia, de esa sociedad. ¿Sí me explico? Es decir, la Biblia vendría valiendo un comino, definitivamente. Cuando platiqué esto con mi hermana, bueno, cuando le compartí este vídeo, ella me lo dijo así sencillito, sin más ni más. Dice, primero están mis hijos y después la religión. Escúchenlo bien, primero son mis hijos y después la religión. ¿Quién interpreta a la Biblia? Pues los líderes de los testigos de Jehová, los líderes de los mormones, los líderes de los adventistas, los líderes de los pentecostales, los líderes de la luz del mundo, los líderes de los cristadelfianos, los líderes de X, Y, Z y los demás. Al final de cuentas, es una interpretación de los líderes religiosos de cada una de las asociaciones religiosas o confesiones, eso correctamente, del cristianismo. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, esto es un tema meramente interpretativo que al final de cuentas le han sacado muy buena ganancia a esos mismos líderes, generando o jugando precisamente con la felicidad de las familias y en muchas de las ocasiones, tal como se puede ver en esta escenificación, que se hacen responsables de la destrucción o de la fractura de la integración familiar simplemente por no apegarse a sus creencias extremistas, ¿por qué no decirlo de esta manera? En realidad, nuestra lealtad podría salvar la vida. Nos decidimos a seguir confiando en Jehová y a mantenernos leales a Él. La lealtad, porque Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, pregunto yo, porque hoy se hacen llamar el pueblo escogido de Dios. Es parte fundamental o el objetivo del sionismo, ¿sí? La idea, por ejemplo, del judío Teodoro Herzl, por ejemplo, que en muchas ocasiones, y esto es un tema que está pendiente, en donde Russell, por ejemplo, quien era el líder que inició este movimiento sectario de lo que hoy se llama como Testigos de Jehová, que en aquel tiempo se llamaban Estudiantes Internacionales de la Biblia, pues prácticamente apoyaba el sionismo. Hoy actualmente el sionismo, si lo vemos por la parte de fuera del cristianismo, pues considera de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y es por eso que el siglo pasado la ONU le otorgó precisamente a través de Inglaterra la asignación de lo que hoy se conoce como Palestina, y que hoy incluso dentro de los objetivos de asumir más tierras y posesión de tierra, Israel sigue luchando en contra de grupos palestinos, ¿sí? De grupos árabes, de grupos musulmanes. Lo que ha pasado con Gaza es un tema que no es el desconocimiento de la población mundial o de las noticias internacionales. Entonces, el Dios de Israel, ¿sí?, es el mismo del que está hoy haciendo lo que está haciendo allá en el Medio Oriente. Pero bueno, eso tal vez no lo llegue a entender el cristiano como tal. Pero es un tema sensible. Pero bien, esta es la realidad. Mantenernos leales a Él. Ya han pasado 5 años. Leví aún no ha regresado a Jehová. 5 largos años sin tener contacto con tu hijo. Uf, qué terrible. ¿Cómo decía ese cuento del Salmo 127 que decía que los hijos son como flechas? Entonces, ¿de qué manera asume la mamá cuando el hijo no está de acuerdo en dirigir una buena flecha? Es culpa de la madre, porque no está con su hijo, porque esa es la responsabilidad del padre. Tú traes a este mundo, como se dice, un hijo, cuídalo.
con sus ideas y todo, cuídalo. Obviamente que hay que sopesar otros detalles, pero el muchacho no era un drogadicto, por lo que se ve. El muchacho no era una persona que no quisiera estudiar. Es más, ¿cuál fue el motivo por el cual este muchacho dejó a la secta? Porque no le convencía la religión, ya no le convencía las creencias extremistas, lacerantes, o porque la religión le impedía seguir estudiando profesionalmente y él quería seguir estudiando profesionalmente, o porque posiblemente él quería formar parte de un equipo de fútbol y su familia no lo dejaba porque satanizaba el que él estuviera en un equipo con mundanos, o posiblemente porque a él le gustaba cierta actividad recreativa que la secta de los Testigos de Jehová estaba condenando. Por eso hablamos que es una secta extremista, porque lo que hace es generar a personas totalmente, digamos, alejadas de la realidad. Esta es la verdad. No estoy hablando de que también, dentro de una situación, digamos, ya estando fuera, pues una persona puede tomar decisiones en relación a, por ejemplo, si acepta ciertas invitaciones. Yo no estoy dentro de la secta y no por eso tomo, no por eso fumo, no por eso me drogo, no por eso hago otras cosas que de alguna manera las condena, la ley de la sociedad. No, al contrario, creo que soy una persona sumamente responsable y soy también selectivo en el tema de con quién me voy a llevar, y no por estar, como dicen los Testigos de Jehová o la secta de los Testigos de Jehová en el mundo, hoy voy a hacer un desmán en mi vida. No es así. Sin embargo, esta mujer ha perdido 5 largos, maravillosos años de vida que pudiera haber estado con su hijo y con su esposo, con el padre de este muchacho, del tal Leví. Pero bien, continuemos con esta información, amigos, ya para concluir. Pero no pierdo la esperanza de que un día lo haga. Y mientras llega ese día, me mantengo ocupada sirviendo de precursora regular. Y uso todas mis energías para hablarles a otros de Jehová. Seguir apoyando al cristianismo de los Testigos de Jehová para hacerlo crecer económicamente, porque ese es el objetivo básico, principal, central que tiene, sí, el cristianismo. Jehová. He sentido en carne propia cómo se cumple Salmo 97:10. Jehová realmente guarda a los que les son leales. El paliativo de las asociaciones religiosas o del cristianismo. Siempre te habla de algo que va a venir a futuro, siempre te dice de algo de un mundo mejor, nunca llega. ¿Por qué? Porque simplemente es mitología, es fantasía. Yo no tengo ningún temor de decir exactamente de lo que he dicho acerca de la Biblia. La Biblia es un libro que no tiene fundamento histórico, la Biblia es un libro que no tiene fundamento arqueológico, si bien algunas partes, algunas cosas, pero en realidad no lo soporta absolutamente nada. Lo comenté en el vídeo anterior. 2001 yo trataba de buscar a Moisés en la historia y quedé burlado. ¿Por qué? Porque realmente no hay un fundamento. Y después dicen, no, es que puede ser que esté con otro nombre. Mentira. Las cosas cuando son claras, por ejemplo, son claras definitivamente. Y cuando son verdaderas, más aún son claras. Pero bien, ¿qué piensa usted acerca de esta práctica que tienen los Testigos de Jehová, que todavía la siguen preservando, el ostracismo a través de la expulsión de ciertos miembros? ¿No le parece a usted que de esta manera se hace evidenciar al movimiento, vamos a ponerlo así, religioso de los Testigos de Jehová como una secta que premia a sus miembros o los castiga por no estar dentro de las pautas o dentro de las políticas que establecen los mismos líderes para su conveniencia? ¿Qué piensa usted? Déjemelo saber, déjeme sus comentarios, por favor, regáleme un like si consideran de que esta información es de valor y suscríbanse a este canal para que esta comunidad siga creciendo. Y nos veremos en una ocasión futura, amigos. Hasta la vista. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.